Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión, estudiaremos la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Comencemos. La nomenclatura de compuestos inorgánicos se refiere al conjunto de reglas que nosotros utilizamos para darle nombre a las sustancias químicas de carácter inorgánico. Hay unas reglas generales que podemos utilizar para dar la nomenclatura a este tipo de sustancias. Primera regla. Vamos a mencionar primero al constituyente electronegativo y luego al constituyente electropositivo, unidos mediante la preposición de. Estos factores de electronegativo y electropositivo son factores que no hemos tomado todavía en consideración. Más adelante en el curso hablaremos de la propiedad química que llamamos electronegatividad, pero de momento vamos a establecer que para identificar cuál es la especie más electronegativa de un conjunto y cuál es la especie más electropositiva, cuando tenemos una fórmula química, vamos a decir que en la fórmula la especie electropositiva siempre es la primera que se escribe y la especie electronegativa va a ser la segunda o el segundo conjunto de elementos que se escribe en la misma. La segunda regla nos dice que el constituyente electropositivo no sufre de ninguna modificación a la hora de darle nombre. Mientras que la tercera regla nos dice que el constituyente electronegativo sí va a modificarse su nombre según las reglas de compuestos que vamos a ver más adelante para especies binarias, ternarias o cuaternarias. La idea es que entonces el nombre de la especie electropositiva no se va a cambiar cuando damos el nombre, pero sí vamos a cambiar la terminación de la especie electronegativa. Ahora, tenemos dos subcategorías de sistemas de nomenclatura que solemos utilizar en química inorgánica. La nomenclatura Stock y la nomenclatura estequiométrica. Vamos a conversar primero sobre las reglas del sistema de nomenclatura Stock. Primeramente, se utiliza cuando participan elementos que son metálicos o cationes. En segundo lugar, sabemos que se menciona primero el constituyente electronegativo, seguido de la palabra de y por último el nombre del metal o del catión. La tercera regla dice que si el metal solamente presenta una carga, dicha carga no se menciona, pero si el metal puede presentar dos o más cargas, estas se indican con números romanos entre paréntesis después del nombre del metal. Una manera fácil en que nosotros podemos identificar cuando un metal presenta la posibilidad de tener más de una sola carga es diferenciando entre los elementos representativos y los elementos de transición. Por lo general, los metales representativos solamente pueden presentar un tipo de carga, mientras que los elementos de transición tienen la capacidad de presentar más de un tipo diferente de carga. Lo que nos dice la nomenclatura Stock es que nosotros tenemos que identificar con números romanos cuál es la carga específica que tiene el metal en cada uno de esos casos. Ahora, en cuanto al sistema de nomenclaturas estequiométrico, este se diferencia del sistema Stock en que vamos a utilizar primeramente solamente sustancias no metálicas en los compuestos. Y segundo, vamos a expresar estos nombres utilizando unos prefijos numéricos que corresponden a la cantidad de átomos que tiene cada uno de los elementos. Los prefijos numéricos que vamos a utilizar son los prefijos mono para un átomo, di para dos átomos, tri para tres átomos, tetra para cuatro átomos, penta para cinco átomos, hexa para seis átomos, hepta para siete átomos, octa 8 átomos, nona 9 átomos y deca 10 átomos. La diferencia principal es entonces que aquí vamos a utilizar ese prefijo para indicar cuántos átomos de cada elemento tenemos en la fórmula. Ahora, la manera más sencilla en que nosotros podemos entender este sistema de nomenclaturas es si clasificamos primero a las especies que vamos a nombrar en alguna de estas tres categorías: los compuestos binarios, los compuestos ternarios o los compuestos cuaternarios. En el caso de los compuestos binarios son aquellos que están formados por dos elementos diferentes y podemos dividirlos en cuatro subcategorías. Tenemos a los óxidos, los hidruros, las sales binarias y tenemos a los hidrácidos. Los compuestos ternarios, como su nombre lo dice, son aquellas especies que presentan tres elementos diferentes en la fórmula química y podemos subdividirlos en hidróxidos, sales ternarias o oxácidos. Y el último caso, los compuestos cuaternarios, son los que tienen cuatro elementos diferentes en su fórmula química y los podemos dividir en dos subcategorías: las sales ácidas y las sales de amonio. Así que vamos a empezar primeramente hablando de la nomenclatura de los compuestos binarios. Y vamos a comenzar con la categoría de los óxidos. En este caso vamos a hablar primero de los óxidos metálicos. Estos se forman por la reacción de un metal con oxígeno y se nombran según el sistema Stock. Vemos que la regla básica que vamos a usar para la nomenclatura es utilizar las palabras óxido de y le vamos a agregar el nombre del metal.
Observemos algunos ejemplos de óxidos metálicos. Tenemos la especie que se forma entre oxígeno y sodio, que lleva el nombre de óxido de sodio. Tenemos la especie que se forma entre oxígeno y aluminio, que lleva el nombre de óxido de aluminio. Y tenemos la especie que se forma entre oxígeno y níquel, que lleva en este caso el nombre de óxido de níquel 3. Observemos dos detalles importantes. Primeramente, vemos que en el caso de los metales que se encuentran en los bloques representativos, el sodio y el aluminio, no es necesario poner el número romano debido a que estas especies solamente pueden tener una carga. Sin embargo, en el caso del níquel, por ser un elemento de transición, tenemos que especificar cuál es la carga que tiene la especie positiva en este caso. Y podemos identificar que en este caso se trata de níquel 3 debido a que el subíndice que tiene el oxígeno corresponde a la carga del níquel. Así que el nombre de la estructura sería óxido de níquel 3. La siguiente categoría son los óxidos no metálicos. En este caso se forman por la reacción entre un no metal y oxígeno. Y se nombran ahora según el sistema estequiométrico. Recordemos que siempre que tenemos especies solamente no metálicas, vamos a utilizar el sistema estequiométrico. La fórmula básica que vamos a utilizar es un prefijo numérico antes de la palabra óxido de y luego un segundo prefijo numérico antes del nombre del no metal sin cambiarle la terminación. Veamos algunos ejemplos. De estos casos tenemos la especie que se forma entre oxígeno y boro, que es el trióxido de diboro. Observemos que aquí estamos utilizando los prefijos tri para indicar que tenemos 3 átomos de oxígeno y el prefijo di para indicar que tenemos 2 átomos de boro. En el segundo caso tenemos la especie que se forma entre oxígeno y carbono. Cuando tenemos 2 átomos de oxígeno, el nombre es dióxido de carbono. Observemos aquí un detalle importante en estas reglas. Cuando la especie electropositiva solamente tiene un átomo, no vamos a colocarle el prefijo mono, de manera que esta especie no lleva el nombre de dióxido de monocarbono, sino que lleva el nombre de dióxido de carbono. Y en el último caso tenemos a la especie que se forma entre oxígeno y carbono, pero solamente si tenemos un átomo de oxígeno, que es el monóxido de carbono. En este caso, si es la especie electronegativa, la que lleva solamente un átomo, entonces sí le vamos a poner el prefijo mono. El siguiente tipo de compuestos son las sales binarias metálicas. En este caso se forman entre un metal y un no metal y se nombran según el sistema Stock. Lo que hacemos es sustituir la terminación del no metal por la terminación uro. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. Aquí tenemos la especie que se forma entre el flúor y el sodio. En este caso vamos a nombrar siempre primeramente a la especie electronegativa y luego a la especie electropositiva. El nombre del no metal en este caso es flúor. Le vamos a agregar la terminación uro, así que quedaría como fluoruro. Vamos a agregarle luego la palabra de y el nombre del metal no lo cambiamos. Así que finalmente la nomenclatura de este compuesto sería fluoruro de sodio. En el segundo caso tenemos como especie no metálica al azufre y tenemos como especie metálica al potasio. Un detalle interesante que rescatar en estos casos es que cuando tenemos a la especie azufre como la especie electronegativa, no vamos a llamarla azufruro, sino que vamos a llamarla sulfuro, de la raíz del nombre de la especie en inglés. Así que tenemos el nombre del no metal con la terminación uro, que sería sulfuro, y luego tenemos el nombre del metal. La especie se llamaría sulfuro de potasio. En el último caso tenemos la especie que se forma entre cloro y entre hierro en este caso. Aquí el nombre del no metal es cloro, le vamos a adicionar la terminación uro, cloruro, y en el caso del metal tenemos que indicar cuál es el estado de oxidación o la carga que tiene el metal en este caso. Como vemos que el subíndice del cloro es 2, eso quiere decir que la carga del hierro es también de 2 positivo. Así que el nombre completo de esta especie sería cloruro de hierro 2. La siguiente categoría son las sales binarias no metálicas. En este caso tenemos 2 no metales distintos que se unen, vamos a nombrarlos siguiendo el sistema estequiométrico. Y aquí lo que vamos a hacer es sustituir la terminación del no metal que se encuentra más a la derecha, es decir, el más electronegativo, de la tabla por la terminación uro. Vamos a agregar, eso sí, siempre los prefijos numéricos correspondientes para indicar la cantidad de átomos que tenemos. Algunos ejemplos son la especie que se forma entre cloro y nitrógeno. La especie más electronegativa en este caso es el cloro. Esto nos deja con que es la especie a la que le vamos a poner la terminación uro, pero tenemos que indicar cuántos átomos tenemos. Así que el prefijo numérico sería tri
luego vendría la palabra cloruro y luego tenemos el nombre completo del no metal que sería nitrógeno. Luego tenemos el siguiente ejemplo donde tenemos 5 átomos de cloros unidos al fósforo. En este caso tendríamos la especie pentacloruro de fósforo. Cambiamos la terminación de la especie cloro, agregamos los prefijos y ponemos finalmente el nombre del segundo no metal sin alterar. La siguiente especie serían los hidruros. En este caso, estas especies se forman entre hidrógeno y elementos metálicos y se nombran según el sistema Stock. Así que vamos a tener como regla general hidruro de y el nombre del metal sin alterar. Algunos ejemplos en este caso son la especie que se forma entre hidrógeno y sodio, la llamamos hidruro de sodio, y la especie que se forma entre hidrógeno y calcio, que la llamamos hidruro de calcio. En este caso estamos utilizando el sistema Stock, pero observen que no estamos agregando los números romanos correspondientes a las cargas de los metales debido a que estos elementos son del bloque representativo y solamente pueden tener una carga en específico. Luego tenemos como compuestos binarios a los hidrácidos. Estas especies se forman entre hidrógeno y no metales de los grupos 16 y 17. Y los vamos a nombrar usando la palabra ácido y luego agregando la terminación hídrico a la especie no metálica, de la siguiente manera. Observemos algunos ejemplos de estos casos. Por ejemplo, tenemos la especie que se forma entre cloro e hidrógeno, que es el ácido clorhídrico. Tomamos la raíz del nombre del no metal, que sería cloro, y cambiamos la terminación por la terminación hídrico. Luego tenemos a la especie que se forma entre bromo e hidrógeno y la vamos a llamar ácido bromhídrico. Y por último tenemos a la especie que se forma entre azufre e hidrógeno y la vamos a llamar ácido sulfídrico. Aquí observemos dos detalles. Primeramente, todos los ácidos tienen como primer elemento de la fórmula al hidrógeno. Así que esa es una manera fácil en la que nosotros podemos distinguir a un ácido de otras especies. Y en segundo caso, observemos que todas esas disoluciones tienen un pequeño símbolo entre paréntesis como su índice que dice AC. Eso quiere decir que esas especies se encuentran en disolución acuosa, o sea, disueltas en agua. Esto es porque estas especies, los hidrácidos, solamente pueden existir disueltos en agua. Si nosotros no tenemos a la especie disuelta en agua, entonces la vamos a nombrar como como halogenuro de la especie hidrógeno. En este caso, por ejemplo, tenemos que, si tenemos la especie que se forma entre cloro e hidrógeno, pero en estado gaseoso, lo vamos a llamar cloruro de hidrógeno. Es decir, en esos casos lo vamos a nombrar como una sal binaria no metálica. Vamos a hablar ahora de los compuestos ternarios. La primera categoría que vamos a analizar de compuestos ternarios son los hidróxidos. Estas especies están compuestas por un metal que lleva siempre un grupo hidroxilo, que es un átomo de oxígeno unido a un átomo de hidrógeno con carga negativa de -1. Y se nombran según el sistema Stock. En este caso entonces los nombraremos como hidróxido de y damos el nombre del metal sin alterar. Los ejemplos en este caso es la especie que se forma entre el grupo hidroxilo y el sodio, que lleva el nombre de hidróxido de sodio. La especie que se forma entre el grupo hidroxilo y el aluminio, que lleva el nombre de hidróxido de aluminio. Y la especie que se forma entre el hidróxido y el hierro, que lleva el nombre de hidróxido de hierro 3. La segunda categoría de compuestos ternarios que vamos a analizar son las sales ternarias. Estas se forman entre un metal y lo que vamos a llamar un anión poliatómico. Ya hemos comentado un poco sobre los aniones poliatómicos. Son especies, generalmente un no metal con oxígeno, que están unidas entre sí y que poseen una carga negativa global. Las vamos a nombrar según el sistema Stock, nombrando primero el anión poliatómico y luego el nombre del metal. Algunos ejemplos de estas especies son la especie que se forma entre el anión poliatómico nitrito, NO2, y el potasio. Lo llamamos nitrito de potasio. Luego tenemos la especie que se forma entre el anión poliatómico nitrato, que es NO3, y el metal plata. Lleva el nombre de nitrato de plata. Y finalmente tenemos la especie que se forma entre el anión poliatómico sulfato y el cobre, que lleva el nombre de sulfato de cobre 2. Ahora, vamos a comentar un poco sobre los aniones poliatómicos y sobre cómo podemos identificarlos. Los aniones poliatómicos contienen oxígeno y tienen nombres que terminan generalmente en ato o en ito.
También se les llama oxianiones. Ahora, esa terminación ito y ato indica la cantidad relativa de átomos de oxígeno que tienen las especies. Por ejemplo, en pantalla tenemos dos especies de iones poliatómicos que contienen nitrógeno. Una de ellas se llama nitrito y otra se llama nitrato. Ambas tienen carga de -1. El nombre nitrito indica que la especie es la que presenta la menor cantidad de átomos de oxígeno del par. Es decir, entre NO2-1 y NO3-1, la que se llama nitrito es NO2-1 debido a que es la que tiene la menor cantidad de átomos de oxígeno. La especie que tiene la mayor cantidad de átomos de oxígeno la vamos a llamar ion nitrato. Vamos a colocarle siempre la terminación ato. Ahora es importante que tengamos el cuidado de entender que la terminación ito no significa que tenemos dos átomos de oxígeno, ni la terminación ato significa que tenemos tres átomos de oxígeno. Simplemente nos están indicando cuál especie es relativamente la que tiene la menor cantidad de átomos de oxígeno y cuál es la que tiene la mayor cantidad de átomos de oxígeno. Esto lo podemos ver ejemplificado si observamos el siguiente conjunto de especies. Tenemos por una parte el anión poliatómico que tiene azufre y 3 átomos de oxígeno y una carga de -2, y un anión poliatómico que tiene un átomo de azufre, 4 átomos de oxígeno y una carga de -2. Vemos que la especie con menos átomos de oxígeno es la que lleva la terminación ito, ion sulfito, y aquella que tiene la mayor cantidad de átomos de oxígeno es la que lleva el nombre con la terminación ato, en este caso ion sulfato. También podemos encontrar algunos aniones poliatómicos que contienen los prefijos per o los prefijos hipo. El prefijo per indica que tenemos un átomo de oxígeno en el oxianión adicional en comparación con la terminación ato. Y el prefijo hipo indica que tenemos un átomo menos de oxígeno en el oxianión en comparación con la especie ito. Este fenómeno lo podemos ver ejemplificado con las especies de los oxianiones de cloro. En este caso en específico tenemos los dos oxianiones básicos que son el ion clorito, formado por un átomo de cloro y 2 átomos de oxígeno, y el ion clorato, formado por un átomo de cloro y 3 átomos de oxígeno. A partir de estas dos especies podemos también tener una especie que tiene menos átomos de oxígeno que el ion clorito, que es la especie con solamente un átomo de oxígeno. En este caso la especie lleva el nombre de ion hipoclorito. También podemos tener el caso de una especie que tiene más átomos de oxígeno que la especie con la terminación ato, que es clorato. En este caso, la especie que tiene más átomos de oxígeno sería cloro con 4 átomos de oxígeno y lleva el nombre de ion perclorato. En la tabla se les presenta ahora una lista con los oxianiones o los iones poliatómicos más comunes y con la carga que estos suelen tener. En algunos casos podemos hacer relaciones básicas para poder aprendernos cuál es el nombre del oxianión y cuál es la carga. Por ejemplo, podemos ver que todos los oxianiones que contienen átomos halógenos como el cloro, como el bromo o como el yodo pueden presentar 4 especies: el hipoclorito, el clorito, el clorato, el perclorato, el hipobromito, bromato, bromito y perbromato, y así sucesivamente. Y todas estas especies tienen la misma cantidad de átomos de oxígeno relativos a su terminación y a su prefijo, y también tienen la misma carga o estado de oxidación, que es lo que nos indica la tabla. También podemos encontrar algunas otras especies oxianiones bastante importantes como el nitrito y el nitrato, que tienen carga -1, el permanganato, que tiene carga -1, el acetato, que tiene carga -1, los sulfitos y los sulfatos, que tienen carga -2, otras especies que tienen carga -2 como el tiosulfato, el carbonato, el manganato, el cromato, el dicromato, los silicatos también. Inclusive podemos tener algunas especies con cargas negativas de -3, como el fosfito, el fosfato, el borato, el arsenito, el arseniato, el aluminato, y tenemos finalmente el hidroxilo con carga -1 y la única especie positiva que tenemos en el conjunto, el amonio, con una carga de +1. Es importante también recordarles que en el libro también tienen tablas similares a esta que estamos viendo en pantalla con algunas otras especies que es importante conocer, así que es recomendable que también revisen la bibliografía que tienen en los libros de texto. Vamos ahora con la nomenclatura del siguiente compuesto ternario, que son los oxácidos. En este caso se forman entre hidrógeno y un anión poliatómico. Estos se nombran usando la palabra ácido y una terminación especial que va a depender de cuál es la terminación del polianión. Así que vamos a colocar el nombre ácido más el nombre del polianión y vamos a colocar las terminaciones. En este caso es importante observar el cambio que vamos a hacer con la terminación. Si el anión tiene una terminación ito,
entonces la terminación que le vamos a dar al ácido va a ser oso. Y si la terminación es ato, entonces vamos a cambiar esa terminación por la terminación ico. Vamos a ver cómo funciona esto con los compuestos químicos. En el primer ejemplo tenemos a la especie que se forma entre el ion hipoclorito y el hidrógeno. Observemos que en este caso la especie hipoclorito tenemos el ion hipocloroso unido con el átomo de hidrógeno. En este caso, al anión hipoclorito vamos a cambiarle el nombre de la terminación ito por terminación oso. Así que el nombre de la especie sería ácido hipocloroso. En el segundo caso tenemos a la especie clorito unida al átomo de hidrógeno. En este caso, el cambio que tenemos en la especie es pasar la terminación de ito a oso. Así que el nombre de la especie sería ácido cloroso. En el siguiente ejemplo tenemos a la especie, al anión poliatómico clorato unido al átomo de hidrógeno. Y en este caso, el ácido que se forma, tenemos que cambiarle la terminación al anión clorato por ico. Así que la especie formada sería el ácido clórico. Y finalmente tenemos al perclorato unido al hidrógeno. En este caso, el cambio que se debe hacer es de la terminación ato a ico y el nombre de la especie sería ácido perclórico. Ahora vamos a estudiar un poco sobre la nomenclatura de los compuestos cuaternarios. El primero de estos compuestos que vamos a analizar son las sales ácidas. Estas se forman entre un metal y un anión poliatómico que posee hidrógeno. Las vamos a nombrar según el sistema Stock. Y la fórmula general es nombre del anión poliatómico más D más nombre del metal. En este caso vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos a la especie hidrógeno sulfato que se une con el átomo de sodio. En este caso el nombre de la especie sería hidrógeno sulfato de sodio. Luego tenemos a la especie hidrógeno carbonato que se une con la especie potasio. En este caso el nombre del compuesto es hidrógeno carbonato de potasio. Y finalmente tenemos al hidrógeno fosfato unido con magnesio y el nombre de la especie sería hidrógeno fosfato de magnesio. La segunda categoría que tenemos de nomenclaturas cuaternarias son las sales de amonio. Recordemos que el amonio es un catión formado por un átomo de nitrógeno y 4 átomos de hidrógeno y una carga positiva global de +1. En este caso los vamos a nombrar mediante el sistema Stock y vamos a tener este tipo de compuestos cuando la sal de amonio se une a un anión poliatómico. Así que vamos a ver algunos ejemplos de estos casos. Tenemos que primeramente la especie nitrato unida con el ion amonio nos va a dar el compuesto nitrato de amonio. Y luego la especie sulfato unida con la especie amonio nos va a dar finalmente la especie sulfato de amonio. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.